Bueno, hoy en esta tarde penosa vamos a encarar un tema también penoso para los argentinos, como es el tema de la deuda externa. Está clarísimo que es un tema que ha atravesado toda nuestra historia desde 1824, cuando el famoso préstamo de la Baring Brothers, todo lo demás fue una continuidad de aquellos inicios y donde la deuda ha sido siempre un elemento de sometimiento para la soberanía y la independencia en las decisiones económicas del pueblo argentino. Me gustaría empezar eh, refrescando algunos conceptos sobre qué entendemos por deuda externa, porque a veces cuando se habla de deuda externa, como es una generalidad, se confunden las cosas y eh, se, mm, a veces se confunde lo que es la deuda pública con la deuda externa, que son conceptos similares pero diferentes. Y me parece que es interesante refrescarlos para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Primero debemos decir que el tomar compromisos de deuda, ya sea interna o externa, de un Estado nacional, provincial y municipal, no es necesariamente algo criticable, algo que significará problemas futuros para un país. Sí, para el caso de Argentina, pero por los manejos que se han hecho, pero el concepto de endeudamiento es un concepto de financiamiento posible del gasto público. Dicho esto, decimos que el gobierno nacional, ¿quiénes son los que se endeudan? Los gobiernos provinciales, nacionales, municipales, estos, el provincial y el municipal, siempre con autorización del nacional, porque cuando se producen endeudamientos que tienen que ver con la utilización futura de divisas para el pago de los intereses y el capital de la deuda que se emite, es necesario contar con la autorización del gobierno nacional para que haya una planificación y un presupuesto en el uso futuro de las divisas. Esto también es importante que se sepa porque las provincias y los municipios, si bien pueden emitir bonos, muchas veces no lo hacen en función de que el gobierno nacional tiene y fija determinadas prioridades en el registro de lo que serían las devoluciones futuras y la disponibilidad de divisas a futuro. Sabemos entonces que se pueden endeudar los tres niveles del gobierno. Sabemos también con quién se pueden endeudar. Eh, Se pueden endeudar en el mercado interno, cuando los gobiernos piden préstamos a los bancos o emiten bonos en moneda nacional en el mercado financiero y son comprados por distintos niveles de inversores. Es decir, la deuda del gobierno puede ser en el mercado interno, pero también se puede endeudar en el exterior, emitiendo bonos en el exterior, en los mercados extranjeros. Eso es lo que se llama cuando un gobierno emite deuda en el mercado extranjero, se llama deuda externa del gobierno nacional con acreedores privados. ¿Por qué? Porque el gobierno también se puede endeudar con organismos financieros internacionales y eso también es deuda externa. La deuda con el Fondo Monetario Internacional, con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, es deuda externa de nuestro país. Tiene distinto carácter y distinto tratamiento que la deuda que se obtiene o se negocia con los acreedores privados. O sea, ya vamos viendo que el gobierno se puede endeudar con el mercado interno, con el mercado internacional, que dentro del mercado internacional se pueden endeudar con acreedores privados o con acreedores financieros internacionales. Y además, el sector privado también se puede endeudar en el exterior y en el interior, obviamente, sacando créditos, pero vamos a tomar el tema de la deuda externa. El sector privado también se puede endeudar en el exterior, emitiendo obligaciones negociables, consiguiendo préstamos de bancos en el exterior. Cuando el sector privado toma deudas en el exterior, para pagarlas, al igual que los gobiernos, va a necesitar autorización para la compra de divisas del Banco Central o del Gobierno Nacional, que para mí es bastante equivalente porque hay normas que fija el gobierno y después las pone en práctica el Banco Central, y por lo tanto la deuda externa del país no es solamente la del gobierno, es también la del sector privado. Y esto es muy importante, ahora después vamos a ir viendo por qué. Si tenemos entonces una primera aproximación al concepto de deuda externa, que es la deuda
del sector público y del sector privado. A nosotros, ¿qué nos interesa analizar, básicamente? Que es lo más, lo que condiciona más una estrategia de financiamiento del país. Es la deuda externa del gobierno con acreedores privados y organismos financieros internacionales. Porque esa es la que maneja el gobierno, la que puede renegociar, reestructurar, declarar en default, pagar o no pagar. Y con los organismos internacionales, la más importante es la del Fondo Monetario Internacional. En el caso de Argentina, por el terrible nivel de endeudamiento al que nos llevó el gobierno de Macri con este organismo, pero también han tomado créditos con otros organismos que siempre son más flexibles a la hora de la negociación, porque básicamente los préstamos de la CAF, el BID y el Banco Mundial están dirigidos a planes más concretos de obra, no es una deuda general que se puede usar para cualquier cosa. ¿Por qué los gobiernos tienen que tomar deuda? ¿Por qué el gobierno argentino tiene que tomar deuda? El gobierno argentino toma deuda porque tiene déficit fiscal. Y según los liberales, el déficit fiscal no se puede financiar con emisión monetaria. Y eligen una forma de financiamiento que es el endeudamiento, que en toda la literatura está considerada como una forma posible de financiamiento. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando el Estado se financia con emisión monetaria, es muchísimo más fácil de negociar con el Banco Central o de después generar medidas para absorber la liquidez que genera la emisión monetaria, que la de renegociar una deuda externa que se toma con terceros en el exterior, que tienen una cantidad de condiciones y que las imponen al país a la hora de la cobranza de las cuotas, ya sea de capital, de intereses, que han prestado al país. ¿Cómo se toma esta deuda externa? Esto también es un mecanismo que muchas veces se desconoce. Y es un mecanismo que se desconoce no casualmente, porque se habla de que es mejor endeudarse que financiarse con emisión monetaria para un Estado, cuando en realidad la deuda externa termina siendo emisión monetaria. Y ahora vamos a ver cómo. Cuando un gobierno necesita financiarse, ¿qué hace? Emite un bono. Lo puede emitir en el mercado de Japón, de Londres, de Nueva York, obviamente también en plaza local, pero tomemos el ejemplo de los bonos que se emiten en el extranjero, con determinadas cláusulas, con garantías, con fórmulas de repago, con plazos, con todo lo que se estipula cuando un país emite un bono. Argentina emite un bono, lo compran los bonistas y ¿qué obtiene el Estado Nacional, el Tesoro, que es el que emite el bono? Obtiene dólares, pero como es para financiar el presupuesto y los gastos corrientes, necesita pesos para poder pagar los sueldos, para poder pagar las jubilaciones, para poder pagar la asignación universal, los gastos corrientes. Entonces, ¿qué hace? ¿Dónde entran los dólares? Todos los dólares del país entran al Banco Central de la República Argentina, que los compra. Ahora, en la época de Macri, algunos dólares podían quedarse en el exterior, pero no los del gobierno, porque el gobierno emitía los bonos para que lleguen al Banco Central en dólares, pero después el Banco Central tenía que darle al Tesoro pesos, o sea que emitía la cantidad equivalente de dólares que se habían tomado a pesos, y esos pesos los pasaba al Tesoro, con lo cual uno se pregunta por qué en vez de tener que pagar intereses en dólares, ¿por qué no se financiaban directamente con emisión monetaria? Porque, bueno, acá entramos a ver que la emisión de bonos habilita una cantidad de negocios muy, muy importantes. O sea, si ustedes vieron la película El Lobo de Wall Street, hay un momento en el cual uno de los operadores le dice a Leo DiCaprio, que creo que es el actor que era el protagonista, le dice, bueno, acá lo importante no es si los bonos suben o bajan, si la gente pierde o gana. Lo importante es comprar y vender, porque nosotros, los brokers, los operadores del sistema, vivimos de la cobranza de las comisiones, y cuanto más se compra y se venda, más comisiones cobramos. Y eso es lo que nos hace aumentar nuestros beneficios. Con lo cual, es muy importante destacar que muchas veces detrás del endeudamiento hay
un movimiento importante de fondos destinados a este tipo de beneficios que se traducen en comisiones, honorarios de estudios jurídicos, de bancos, etc. ¿Para qué se usa este endeudamiento, estos fondos que se toman? Y acá viene una de las características que se dan no solamente en Argentina, sino en muchos países de la región. En Ecuador, sin ir más lejos, que acaba de cerrar un acuerdo leonino con el Fondo Monetario Internacional. En general, los modelos de endeudamiento que se han verificado en nuestro país, han sucedido en nuestro país, las experiencias llamadas neoliberales, como la de la dictadura militar, la de los 90 y la de Macri, tienen la misma característica. Toman deuda en el exterior, traen los dólares. Cuando traen los dólares, los traen los particulares, que son los que compraron los bonos nuestros que emitimos en Nueva York, en Japón o en Londres o en donde sea. ¿Y quién compró esos bonos? Sí, un fondo que después puede ser buitre o no, BlackRock, Templeton, todos los fondos que ustedes están escuchando hablar. Ellos traen esos fondos a la Argentina, los cambian en pesos y lo colocan a altas tasas de interés. Y una de las características que tienen siempre estos procesos es que el tipo de cambio se tiene que mantener bastante constante para que sea inferior a la tasa de interés, al rendimiento que le da a estos inversores privados los pesos. ¿Para qué? Para que a los 3 meses o a los 6 meses, cuando se quieran ir, puedan comprar la misma cantidad de dólares con los que entraron o más. Y así hacen una fuerte diferencia en dólares. Con lo cual, una de las características de la fuga de capitales, formación de activos externos o bicicleta financiera, como la queramos llamar, es que el tipo de cambio se mantenga, aunque crezca, siempre por debajo de la tasa de interés que rindan los pesos que tienen estos fondos que compraron nuestros bonos en dólares y los trajeron acá y el Banco Central le dio los pesos, los colocaron en un banco o en el LEVAC o en el ELIX, ustedes habrán escuchado hablar de estos títulos que vende el Banco Central, que son como plazos fijos en pesos, pero para el mercado mayorista, y cuando se pasa un periodo determinado de tiempo, venden esa posición en pesos, cobran la tasa de interés en pesos, que en general es bastante alta, y compran los dólares y se vuelven a sus países. El gran problema, y eso que se llama el efecto puerta 12, se produce cuando todos quieren salir al mismo tiempo, porque hay versiones de que hay devaluación o porque hay versiones de que es insostenible el pago de los intereses de los bonos que emitieron desde el gobierno. Este mecanismo es el mecanismo de la fuga de capitales. Este mecanismo se produce porque en estos periodos, que podríamos identificarlos como los más agresivos en cuanto a endeudamiento en Argentina, que es la dictadura, la convertibilidad, o sea, el menemismo, la convertibilidad, toda la época de Cavallo hasta su eclosión en 2001-2002, y el de Macri, sobre todo los 2 primeros años, se caracterizan por estas situaciones de tasa de interés. Y por que para que ello ocurra, tienen que levantar todas las restricciones al movimiento de capitales. Por ejemplo, en los gobiernos de otros signos, como el de Néstor y Cristina Kirchner, obviamente, ¿por qué no había bicicleta financiera? Porque los capitales no podían venir e irse cuando quisieran. Si venían a la Argentina, se tenían que quedar por lo menos un año. Y si se iban, perdón, antes del año, perdían el 30% de lo que habían puesto. Eso se llama regulación al movimiento del capital en la literatura económica. Y estas regulaciones son las que levantó Macri a los 5 minutos de haber llegado, así como sacó una ley para pagarle a los buitres más de lo que los buitres querían, también sacó una normativa que permitió que los fondos especulativos, los fondos colocados por bonos de la deuda, llegasen y se fuesen cuando quisiesen, con lo cual esta situación generó un importante descontrol en la economía argentina, porque ustedes saben que nosotros venimos de experiencias de fuga de divisas y de formación de activos externos que no tienen no ocurren solamente en estos periodos, se potencian en estos periodos.
pero hay una tendencia del sistema argentino de fomentar de alguna manera el bimonetarismo, como muy bien lo dice una de las certezas de la carta que emitió Cristina el 27 de octubre, ¿no? Dice la tercera certeza, estamos en una economía bimonetaria y esto es más allá de cualquier tipo de gobierno. El argentino medio prefiere el dólar para ahorrar en vez del peso. ¿Por qué? Porque estas presiones que hacen los fondos cuando se quieren ir de vuelta al exterior y salen abruptamente todos juntos y que terminan en devaluaciones, que han terminado en devaluaciones muy grandes, significan una pérdida muy grande en el patrimonio de quienes tenían ahorros en pesos. Entonces, ni bien vemos todos los argentinos que hay un poco de movimiento en el dólar, vamos corriendo a comprar más dólares. Y por eso el dólar nunca tiene techo en la Argentina. No es que hay un techo, sino que está siempre esa incertidumbre. Y en general la historia económica de los últimos años, desde la dictadura para acá, demuestra que siempre sucedió que las devaluaciones generaron una rentabilidad mayor que si hubiéramos tenido los fondos en pesos. Entonces hay una memoria histórica de los ahorristas de la Argentina, más los empresarios, sobre todo los pymes, la clase media que tiene cierta capacidad de ahorro, en imitar el comportamiento que hacen los grandes grupos económicos y las empresas y los fondos de inversión con la fuga de capitales. Es un efecto imitación para protección ante la presión que sí ejercen esos grandes volúmenes que mueven estos importantes actores. La fuga de capitales se acentúa en estos periodos cuando no hay ningún tipo de regulación al movimiento de capitales. Entonces, por ahora, vamos entendiendo que la deuda externa se genera no para generar una mayor productividad en la economía argentina, una mayor competitividad. No es que la deuda externa se genera porque los gobiernos que la han tomado, que son vuelvo a decirlo porque esto me parece central, estas tres épocas, no se hace con la finalidad de destinar los recursos que se obtienen hacia la inversión productiva, por ejemplo, para agrandar las capacidades instaladas de la Argentina, financiar proyectos productivos importantes, la infraestructura tampoco, y menos en los últimos periodos, por ejemplo, del macrismo, se ve muy claro. Yo he desafiado públicamente a aquel que me demuestre que un solo dólar de la deuda externa fue a financiar un proyecto de infraestructura, una represa nueva, una autopista. En general, solamente la contraparte de los brutales endeudamientos de estas tres épocas fueron siempre fuga de capitales. Es decir, para mostrarlo de la otra manera, la deuda externa que asume el gobierno es de todos los argentinos, pero la fuga es de el 10%, unos 4 millones, que pueden comprar, que pueden acceder al ahorro y a la compra de dólares. Y de esos 4 millones, hay 200, 100.000, entre 150.000 y 200 que concentran el 60% de toda la fuga de capitales de la Argentina. Eso lo dice el informe del Banco Central que publicó hará 3, 4 meses, donde da cuenta de el grado de concentración que existe en la compra de divisas por parte de los grandes operadores para llevárselas fuera del país. Y ese es para mí el principal problema que tiene la economía argentina. No creo que haya otro que tenga semejante relevancia. Aún les estoy diciendo que soy consciente de que la inflación es un problema gravísimo, de que la pobreza, el desempleo son problemas del hambre en la Argentina, problemas económicos, no sociales, económicos de primera magnitud, porque tengamos en cuenta que las políticas económicas que aplican los gobiernos neoliberales, deuda externa incluida, son políticas económicas que generan esa pobreza. No hay política social que alcance para contrarrestar los efectos de una política económica de esas características. No existe, o sea, vamos a tener que darle subsidios a 44.900.000 argentinos, que queden 100.000 los más ricos que no van a necesitar subsidios para poder compensar los efectos de estas políticas económicas
que son devastadoras para la estructura productiva, devastadoras para la estructura social de nuestro país, y que dejan sin margen de posibilidades a la economía argentina. Es muy importante que tengamos en claro esta cuestión, porque este problema es de primera magnitud. Es de primera magnitud porque Argentina emite una moneda que es el peso, y las deudas externas se pagan en dólares, ya sea con los organismos internacionales o con los acreedores privados. Ahora vamos a la contracara del problema de la deuda, que es cómo se paga, porque nos endeudamos fácil y alegremente. Ustedes vieron, Macri, como el gobierno de nuestro llevó adelante toda una política de desendeudamiento que comenzó en el 2003 con Néstor, y Cristina lo continúa a rajatabla. La capacidad de endeudamiento de la Argentina era muy alta. Es decir, una buena lección que tenemos que sacar es que siempre dejemos el gobierno con un nivel de endeudamiento donde los mercados no le presten más a estos tipos, porque si dejamos una ley que diga está prohibido endeudarse o no se puede endeudar para pagar gastos corrientes, a los 3 minutos derogan la ley y enseguida los mercados les prestan, por esto cuestión de los negocios y de las comisiones que mencionaba antes. Pero si en cambio dejamos un ratio de endeudamiento sobre el PBI bien elevado, o sea, no nos afanemos, no nos preocupemos, no nos afanemos tanto por dejar sin deuda a la Argentina, porque alguien dijo en algún momento que somos como alcohólicos en relación a la deuda, somos endeudadores seriales en los gobiernos liberales en la Argentina. Lo primero que hacen es un festival de bonos para lograr conseguir fondos y aplicarlos en general a financiar a sus amigos, que son los que compran y hacen negocios con estas cuestiones. A nadie se le escapa que Caputo era ministro, el presidente del Banco Central y secretario de Finanzas, el principal operador de bonos de la República Argentina. O sea, así como Aranguren, que es más claro siempre, le dieron desde el ayer la Secretaría de Energía, a Caputo le dieron desde el banco donde estaba, que ahora no recuerdo si era el Deutsche Bank o uno de estos, lo pasaron directamente a secretario de Finanzas y después a presidente del Banco Central. O sea, esto lo tenemos que tener presente, porque el problema que se presenta no es conseguir deuda. Cuando hay un ratio como el que deja el gobierno de Cristina, que no, la deuda externa, no la deuda total, no llegaba al 15% del PBI, al 15% del PBI, y nos preocupábamos porque teníamos que pagar por año 2.000, 3.000 millones de dólares, y Redrado no quería alargar las reservas y usar el fondo del Bicentenario. ¿Se acuerdan toda esa etapa? Este problema, o esta gran ventaja que tendría si los que van a hacer política económica la hacen mirando al pueblo y no de espaldas al pueblo, esto le dio a Macri la oportunidad de pagarle a los buitres y salir al mercado como si nada. O sea, en dos minutos, para lo que son los tiempos históricos de un país, que fue en un año y medio, entre enero del 2017 y un año, menos de un año y medio, un año, febrero del 2018, endeudó a la Argentina poniendo bonos a todo el mundo por 100.000 millones de dólares, 100.000, 100.000. Digo, para que tengan idea, el PBI de la Argentina es ahora mucho menos, porque el dólar está súper devaluado, porque ha caído, porque tenemos el efecto de la pandemia macrista y la pandemia COVID. Prácticamente en ese momento era de unos 400.000 millones de dólares. 100.000 era conseguir el 25%, o sea, una gran capacidad para endeudarnos, no me cabe ninguna duda. Lástima que el producido de eso no fue para los argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando esos 100.000 millones de dólares hay que pagarlos, no le podemos decir, bueno, el Banco Central, bueno, imprimime algunos billetes que le voy a pagar a los muchachos de los fondos lo que les debo. No, tenemos que pagarlos en dólares. ¿Y de dónde saca de dólares un gobierno como el nuestro? Nadie paga los impuestos en dólares, nosotros no pagamos nada de lo que recauda el gobierno en dólares, los aportes patronales y personales, el monotributo, todo lo que recauda un gobierno se paga en pesos. Entonces, ¿de dónde sacamos los dólares? El gobierno tiene un campo de, no sé,
muchísimas miles de hectáreas para vender soja y quedarse con esos dólares de la venta de la soja? De ninguna manera. El gobierno no tiene dólares. Sus ingresos que vienen de impuestos, de contribuciones, no son en dólares, son en pesos. Y los acreedores que nos dieron dólares quieren dólares. Son como Dualde, que nos dijo el que, ¿cómo había dicho Dualde? El que puso dólares se llevará los dólares. Nosotros les decimos a ellos, ustedes pusieron dólares, les queremos dar pesos y nos dicen siempre que no. Así que tenemos que conseguir los dólares. Obviamente, Macri, ¿qué le pasó? Se quedó sin dólares, porque encima su política económica de cierre de empresas, de restricciones en el mercado interno, recesiva, nada expansiva, contractiva, de apertura de las importaciones, generó que nuestras exportaciones no eran muy dinámicas y nuestras importaciones arruinaban nuestra producción local. Entonces, menos posibilidades de conseguir algún tipo de dólar, porque iba a dónde consigue el gobierno los dólares. Como en Argentina el gobierno no tiene cómo conseguir los dólares, se hace en general lo que se llama como la obligatoriedad de que los exportadores liquiden sus exportaciones en la plaza local de Buenos Aires, en el mercado único y libre de cambios. ¿Qué hizo Macri cuando levantó las regulaciones del mercado financiero al movimiento de capitales? Dijo también, los exportadores pueden dejar las divisas donde quieran. Con lo cual, yo exporto soja, o exporto computadoras, o exporto madera, vendo una exportación de $100.000 o de 10 millones de dólares, tengo una cuenta en un banco en el exterior, no en un paraíso fiscal, puede ser en cualquier plaza del mundo, desde, no sé, Uruguay hasta semi-paraíso, pero no del todo, Francia o lo que sea, y dejo mis divisas ahí. Nosotros habíamos hecho todo lo contrario. Ni bien asume Néstor, una de las primeras cosas que se hacen es decretar la obligatoriedad de que las divisas que se consiguen por exportar bienes que se producen en el país, que es lo más lógico, se liquiden en Buenos Aires. Por supuesto, con una reglamentación muy detallada, muy específica, que no los quiero aburrir con tecnicismo, pero que más o menos es así. Si vos exportás un bien con poco valor agregado, tenés que liquidar las divisas a los 15 días o a los 30 días. A mayor valor agregado del bien, podés liquidarlas un poco más tarde, hasta llegar a un año. Y habíamos hecho todo un régimen con todos los capítulos del nomenclador arancelario, donde cada uno sabía cuándo tenía que liquidar las divisas. Y la gracia de esto es que el Banco Central también lo sabía. Entonces sabía que tal día tales exportadores tenían que liquidar tantas divisas, las compraba, y al comprar esas divisas aumentaba el nivel de las reservas. Por eso nosotros teníamos tantas reservas, porque comprábamos el saldo comercial, que en general fue muy alto en el periodo del gobierno kirchnerista. Macri, al vender menos al mundo por una política antiproductivista, importar más, tenía menos saldo comercial y a veces no lo tuvo. Y además les dejaba a los exportadores dejar las divisas donde querían. Conclusión, no teníamos un dólar en el país, no se generaban dólares. Cuando llegó el momento de continuar con esta alegría que, que dan las finanzas, porque el primer intento de Macri fue, bueno, hacer lo que se llama el rollover del endeudamiento, es decir, si en enero del 2018 vencían, no sé, 10.000 millones de dólares, emitir nuevos bonos por 10.000, conseguir pagar los viejos y así seguir dándole aire al endeudamiento. Pero los acreedores ahí empezaron a sospechar que había algún tipo de problema, hicieron las cuentas, como las hacíamos nosotros desde el primer día, que dijimos esto es insostenible, y empezaron a retirarse en masa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Pero esto es como una cosa de manual que uno podría escribir los pasos, así como hacen, no sé, los físicos, o sea, ya parece como que la economía en estos casos deja de ser una ciencia social
y se puede convertir casi en una ciencia exacta. O sea, un físico, usted dice, bueno, agarro agua, la pongo en un jarro, la pongo a fuego, cuando el fuego llega a 100 grados, ¿qué pasa? El agua hierve, y si sale vapor, si pone el dedo, se quema. Esos son como una cosa muy comprobada científicamente, por poner un ejemplo muy claro. En estos capítulos del endeudamiento, tanto en la dictadura como en el menemismo, con la convertibilidad, como en el macrismo, ocurre siempre la misma secuencia: avalancha de ingreso de divisas sin ningún tipo de regulación que posibilita la fuga de capitales. Apertura económica que impide un buen desarrollo de exportaciones y que obstruye y degrada la industria nacional. Falta de divisas del comercio exterior, imposibilidad del Banco Central de comprar esas divisas y de aumentar las reservas, los acreedores miran de qué se trata, no quieren financiar más a la Argentina, se lo dicen directamente, no te compramos más bonos, empiezan a irse masivamente, y el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Devaluar. ¿Y qué hizo Macri? Y caer ¿en dónde? En el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hizo Macri? Además de devaluar, porque no es que cayó solo en el Fondo Monetario Internacional, se produjo un doble fenómeno, el fenómeno de la devaluación, porque el tipo de cambio pasó de 16 a 40 y pico en 2-3 meses, sino que además nos vuelve a endeudar. Yo les había pasado como material la carta de los senadores del Frente de Todos respecto al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Como todos ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional es un organismo al cual Argentina pertenece como socio. Voluntariamente podríamos irnos si queremos, pero esto es algo que ocurrió, el ingreso de Argentina al fondo después de la caída del general Perón, del derrocamiento con el golpe del 55, y en el 56, un año después, ya estábamos con el primer crédito stand-by. El Fondo Monetario Internacional fue creado dentro de los organismos que se crearon en la posguerra y tiene como objetivo y finalidad explicitada en sus acuerdos fundacionales proveer de divisas necesarias a los países que tienen problemas de balanza de pagos. Hasta ahí todo bien, pero lo que nosotros tenemos que saber es que el Fondo Monetario Internacional opera a nivel mundial como un aliado de los grandes capitales financieros. No es solamente un organismo que trata de venir a cada país, entender su problemática y de esa manera resolver y ayudar a resolver con su financiamiento esas problemáticas. Es todo lo contrario, es un organismo que tiene por forma de funcionamiento una serie de baterías de medidas que las aplica indiscriminadamente, independientemente del papel que se trate, del país que se trate. Podría ser Grecia, como pasó hace unos años, ¿se acuerdan en la crisis de las subprime, las llamadas hipotecas? El Fondo Monetario Internacional con los bancos centrales, con el Banco Central Europeo, presionaron a Grecia para llevar adelante la misma política que le dijeron que tenía que llevar la Argentina en los 90, de ajuste estructural, que implica una serie de reformas que son ampliamente por todos nosotros conocidas. Privatizaciones, modificaciones para peor de los sistemas previsionales, flexibilizaciones laborales, son como 3 aperturas económicas de todo tipo, libertad al movimiento internacional de capitales, con lo cual son una serie de medidas que son como un recetario que se aplican en Grecia en el 2008, en Argentina en el 2018, en Ecuador en el 2020, en Egipto hace unos meses. Estoy hablando, miren, de países con qué economías tan diferentes. Y ellos llaman éxito cuando logran bajar la inflación o conseguir alguna cosa así, pero mientras tanto los niveles de desempleo, de pobreza, de sometimiento de esos países avanza a niveles extremos. No solamente es el caso de Argentina. Si uno mira lo que pasó en Grecia, está mucho peor que hace 10 años, pero además vendió sus empresas, sus grandes empresas fabricantes de barcos, navieras, que son los muelles, todo eso, la que eran del Estado, todas privatizadas.
vendió islas tuvo que vender Grecia para pagar la deuda. Y esto con el aval del fondo, con el aval del Fondo Monetario. Así estamos nosotros también de vuelta con el Fondo Monetario Internacional. Y así les digo, como hoy es un día triste porque se murió Diego, el día que Macri dijo que volvíamos al fondo, para mí fue un día tremendo, porque me acordé de todos los esfuerzos que se hicieron en el año 2006, mejor dicho, fin del 2005, cuando el presidente Néstor Kirchner, nuestro querido Néstor, que también murió tan joven, a los 60 años, igual que Diego, decidió que se le pagaba al Fondo Monetario Internacional. Y algunos nos criticaron, si miramos los diarios de esa época, porque decían, bueno, el fondo presta a una tasa barata, y si vamos a tener que conseguir esos 10.000 millones de dólares que le pagamos en ese momento en el mercado, la tasa va a ser más cara. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos las reservas depositadas en un banco extranjero, donde hay que tenerlas en el Banco Internacional de Basilea, y nos pagan 2%, 1,5% por año de interés, y al fondo le estábamos pagando en ese momento 3%. Nos ahorrábamos el doble de lo que nos rendían las reservas. O sea que financieramente fue un buen negocio desde ese punto de vista, y desde el punto de vista de que era más barato endeudarnos con el fondo que con otros acreedores, nuestra respuesta fue contundente. Nosotros no nos vamos a endeudar con nadie, y así se hizo porque los gobiernos de Néstor y Cristina no se endeudaron con nadie, y eso hay que tenerlo muy presente. O sea, era tan clara la convicción política de nuestros dos queridos presidentes, presidente y presidenta, que ellos eran también como una barrera de última instancia para cualquiera que les pudiera traer un proyecto para endeudar al país. Realmente era tan fácil trabajar con ellos en ese sentido, porque era demasiada convicción y tenían muy en claro lo perjudicial que era el endeudamiento para la Argentina. En ese momento, Brasil había decidido también pagarle al fondo, y así que también Argentina fue por ese mismo camino. Se le pagaron 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que en ese momento representaban el 33% de las reservas internacionales. Fíjense ustedes la proporcionalidad, quiero que lo tengan muy en claro. Hoy le debemos al fondo casi 50.000 millones de dólares. Nunca sé por qué está tan oscura y tan la información, que a veces leo 46.900, otras veces 48.900. Bueno, le debemos algo entre 45, porque si te la dicen en derechos especiales de giro, en dólares, en lo que sea, le debemos algo entre 45 y 50, habían aprobado, acuérdense, 57, 100, y por suerte solo pudieron desembolsar 50. Pero tendríamos que tener, para ser similares a la proporcionalidad del 2006, cuando le pagamos el 2 de enero del 2006, tendríamos que tener 150.000 millones de dólares de reserva, y no llegamos a los 42, 43, o sea, o deber 15.000 al fondo, o tener esos 150.000 millones de dólares que no los vamos a tener por ahora. O sea, es descabellado el nivel de deuda que hoy tenemos, desproporcionado, es con el Fondo Monetario, y es realmente de imposible cumplimiento, porque encima tuvieron tanta poca precisión técnica, que definieron que todo el préstamo se iba a devolver entre el año 2022 y 2023. El año que viene no vence tanto, pero en el 2022 vencen 21.900 millones, y en el 2023 casi 23.000. Con lo cual en 2 años, imagínense, una economía que genera un superávit comercial de 15.000 millones, que el Banco Central no puede comprar ni un dólar porque se lo sacan de las manos los privados, todavía no ha logrado nuestro Banco Central conseguir los dólares que necesitamos para hacer crecer las reservas, porque hay una gran demanda de dólares que todavía no está controlada. Entonces, nosotros tenemos hoy una dificultad mayúscula, porque digo, y ahora pasamos a la actualidad, porque voy a hablar unos 10 minutitos más.
vimos todo el proceso de cómo nos endeudó Macri. Lean la carta de los senadores al Fondo Monetario Internacional, porque en ella está muy claramente demostrado que fue un préstamo político y no está desmentido por el Fondo Monetario. Es un préstamo político otorgado por el gobierno de Trump para que Macri gane las elecciones, y lo tenemos que pagar con el hambre, la pobreza, la miseria, la angustia del pueblo argentino. Y lo vamos a tener que pagar porque es así, así son las reglas internacionales. Es imposible, también comprendamos a un gobierno que asume que no es que dice vamos a pagar porque nos gusta pagar, sino que hay un nivel de organización de la derecha que, si nuestro gobierno dice no vamos a pagar la deuda a los acreedores privados ni al fondo, vamos a un default, corremos el riesgo de que haya serios problemas para conseguir importaciones. Para conseguir importaciones claves para insumos esenciales de la economía argentina, que generaría una protesta masiva en nuestra población. Hoy la derecha está mucho mejor organizada que lo que fue en el año 2001, 2002, 2003. Hoy no es posible declarar un default como el que Rodríguez ya lo hizo en el año 2001, que todos aplaudimos. Yo lo sigo aplaudiendo, quiero decirlo, porque me pareció que dentro del caos que era ese momento, fue como poner el pie en el fondo de lo que estábamos cayendo para poder rebotar y empezar a salir, ¿no? No es que me guste los defaults, simplemente que me parece que en ese momento se había llegado tan abajo que un poco más hubiese tenido que ser parcializar la Argentina en distintos territorios o dolarizar directamente la economía, que hubiera sido tremendo, ¿no? Entonces ahora, ¿qué hace el gobierno que asume con una deuda privada tremenda y con una deuda con el fondo tremenda? Y se pone a renegociarla y a reestructurarla. También les puse como material un documento de CEPA que es muy interesante, porque él muestra cómo la reestructuración de la deuda que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández y el ministro Guzmán, que no es igual a la que llevamos adelante nosotros. Antes de pagarle al fondo se había hecho toda la propuesta a los acreedores privados, se había reestructurado la deuda con una quita del capital muy importante. En ese momento se consideró que había que hacer una baja sustantiva del capital para hacer sustentable las políticas de crecimiento que se querían implementar. Entonces, la quita fue del 60-65% de sobre el capital, y hubo una adhesión a esa propuesta. Fue una forma de negociación completamente diferente. Es decir, el gobierno argentino hizo una propuesta y los acreedores que querían entraban o no entraban. Es una modalidad de negociación. Es como cuando hay un concurso de acreedores en el sector privado, en una empresa que cae la justicia en un concurso. El juez o los síndicos dicen, bueno, esta empresa les va a pagar tanto, 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 y los acreedores dicen si sí o si no, y si logran juntar el 67%, si no recuerdo mal, Juan Pablo, las 2/3 partes de la masa de acreedores en un concurso dice que sí, es una oferta válida para todos los acreedores. Y esto es lo que se logró en el 2005, 4, 5, cuando se presentó la propuesta. Estuvo abierta por un tiempo y aproximadamente el 70% de los acreedores dijo que sí, y después en el 2010 Cristina abrió de vuelta el canje y entró prácticamente la totalidad, quedando un 7, un 8% de acreedores que no entraron y que después se convirtieron en el juicio de Griesa, y fueron los famosos fondos buitres que nos tuvieron a mal traer y que Macri terminó pagando más de lo que pedía. Entonces, en ese momento se eligió esta estrategia. En este momento, la que llevó adelante el ministro Guzmán con el presidente Alberto Fernández, eligió otra estrategia, que fue negociar, ir presentando una oferta en abril. Después la charlaron con los acreedores, aflojaron algunas cosas, mejoraron otras, los acreedores preguntaron otras, tuvieron que también aceptar algunas, y en esa negociación salió la propuesta que finalmente fue aceptada a principios de septiembre, que se cerró con los acreedores privados, donde hay una reducción de los intereses. Acá no se quitó capital, acá
todo el capital sigue vigente, los 100.000 millones los debemos, pero en vez de pagar una tasa que va entre el 8 y el 10%, vamos a pagar una que va entre el 1 y el 3, creo, 1 y el 4, que esas eran las cosas que se negociaron, y que significa que por año tenemos que pagar muchísimo menos. Y además se consiguió un periodo de gracia de 3 años para no pagar nada y poder acumular divisas y reservas para que cuando tengamos que empezar a pagar, lo podamos hacer sin tener que ajustar la economía. Ahora estamos en un momento muy malo, que es la negociación con el Fondo Monetario. Y acá una reflexión, ojo con creernos que el Fondo Monetario cambió la cara, ojo con creernos que el Fondo Monetario ahora es bueno, es comprensivo, que Christine Lagarde era la cara mala del fondo y Kristalina Georgieva es la cara buena del fondo, ¿no, señores? El fondo es el Fondo Monetario, donde la directora gerente es una burócrata que la pueden echar, poner, cambiar, sacar. El mundo se maneja por el directorio del Fondo Monetario Internacional, que son los ministros de Economía de los países poderosos que no cambiaron un ápice su postura, y que si bien todos reconocen, incluso los europeos, que estuvieron en contra en un primer momento de aceptar que se le diesen a Macri los 57.100 millones, que después usaron menos, eso que digo que nunca se sabe la cantidad exacta, después lo aceptaron por presión de Trump. Esos siguen estando ahí, ¿eh? Esos están todavía en el directorio del fondo. Son los ministros de Economía de los países más poderosos del planeta, que a ellos no les interesa qué pasó en Argentina, por qué se hizo. Para ellos Argentina es un país con continuidad jurídica, Argentina aceptó ese préstamo, y Argentina lo tiene que pagar independientemente si se lo dio Trump a Macri para que lo revistan o independientemente si se fugaron los divisas, etc. Creo que esto tiene que quedar claro porque parece ser como que ahora hay un fondo comprensivo, que cómo está la pandemia. Yo estuve mirando los números y la verdad que por la pandemia, piensen ustedes que Europa puso unos 750.000 millones de euros para ayudar a sus países en la pandemia. Bueno, están ahí discutiendo, puso teóricamente, aprobó. Todavía están discutiendo, los italianos furiosos no recibieron todavía un euro, los portugueses también están discutiendo esas cuestiones. El fondo en su máxima buena voluntad y buena fe puso para algunos países de África y algunos países más pobres de Asia, en total 11.000 millones. O sea, no estamos hablando que puso 500.000 millones de dólares o sumas así que nos pueden hacer mover el amperímetro para ayudar a los países. Y una de las posibilidades ahora es lograr un acuerdo parecido como el que tenemos que lograr como lo que pudimos lograr con los acreedores, de que nos den 3 o 4 años de gracia, pero ojo, que siempre los créditos del fondo, cuando dan años de gracia y extienden el plazo de pago, tienen una dificultad, que ponen condicionalidades estructurales. Entonces, ¿qué quiere decir condicionalidades estructurales? Que son las que les contaba antes. Por ejemplo, reformas previsionales. El fondo ahora lo que es políticamente más correcto, es menos brutal para pedir las cosas. Además sabe que en Argentina, si habla de dos temas como es la flexibilización laboral y la reforma previsional, se va a encontrar con un desastre de oposición, porque nadie va a querer aceptar eso. Va a haber protestas sociales, van a venir los cuestionamientos. ¿Qué hacen entonces? Ya no van a pedir una ley de flexibilización laboral como le pidieron a Lela Rúa, que dio lugar al escándalo Banelco, no sé si todos se acuerdan, a la renuncia de Chacho Álvarez. Bueno, esa fue la última vez que el fondo pidió flexibilización laboral directamente en la Argentina. Después, ahora, ya no vienen por eso, ahora vienen en la discusión de los convenios paritarios en el Ministerio de Trabajo, la adaptabilidad, la permeabilidad, ya flexibilidad no existe más, pero sí la adaptabilidad de los
convenios laborales que son sacrificios del trabajador para que los patrones ganen más, porque se cayó su tasa de ganancia, simplemente como eso. Esas son el tipo de reformas que ahora van a pedir. En las paritarias, no, las paritarias que sigan, no hay ningún inconveniente, pero va a haber sectores que van a ser los que ellos quieren promocionar, que son en general los extractivos, no van a ser, va a ser, por ejemplo, la minería, va a ser la cuestión del petróleo. Esos son los sectores donde en general lo que es el extractivismo, el fondo tiende a flexibilizar. No le importa si un trabajador textil gana un poco más o menos, porque ya saben que la industria textil argentina no va a competir con la China, lo sumo tendrá una parte en el mercado interno, pero para que las grandes firmas que ellos representan y los sectores poderosos del poder financiero, que tienen además intereses accionarios en esas grandes firmas, ganen, tienen que permitir esas adaptabilidades de los convenios laborales para que los salarios y los beneficios y las mejoras que logró conseguir el movimiento obrero argentino se vayan reduciendo. En la previsional tampoco van a ser tan burdos de decir, como dijeron en los 90, vamos a crear las FJP de vuelta, porque ya todos sabemos que es una estafa. Van a decir otra cosa. Ya estuve escuchando que vienen por la separación. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, todo lo aportan al sistema público, pero el que quiere y puede tener una cuenta en una AFP, en un fondo que lo pueden manejar los bancos, y aporta su excedente a esa cuenta. Esto es la destrucción del sistema de reparto. Ustedes se deben haber dado cuenta por qué, porque si todos aportamos lo mismo, y después el excedente, que gano, no sé, 500.000 pesos, el excedente, vamos a suponer que hasta 200 pagamos todos al sistema de reparto, y que el excedente va a donde yo quiero y elijo una cuenta a mi nombre en un fondo liderado por un banco, no lo estoy ingresando proporcionalmente al Estado. Entonces el Estado y el sistema previsional público y de reparto se queda sin la crema del negocio para sustentar las cajas jubilatorias, o el pago jubilatorio. Entonces, estas son las cosas que tenemos que estar atentos de no estar de alguna manera pensando que el fondo cambió, que ahora quiere la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, porque no se hizo peronista, compañeros. Simplemente el fondo sigue siendo el mascarón de proa de las grandes finanzas internacionales, y va a darnos mucho trabajo, pienso que todavía negociar con ellos, y ojalá que nos enteremos, porque hablando con colegas de Ecuador que hace poco cerraron el acuerdo, todavía nadie lo pudo leer a ese acuerdo. Están ingresando los fondos y no son públicos. Acá lo bueno es que el gobierno, a través del Ministerio de Economía, mandó un proyecto de ley al Congreso para que todas las negociaciones de la deuda pasen y sean aprobadas por el Congreso Nacional, con lo cual es de esperar que sean públicas, que sean debatibles y que sean compatibles con lo que necesitamos, que es poner a la Argentina en marcha, y para eso necesitamos recursos, y si los recursos se los llevan los acreedores externos, ya sea el fondo, ya sean los privados, estamos en el horno. Déjenme solo decirles una cosa más, y después ya voy a terminar para tener lugar al intercambio. Estuve hablando todo el tiempo de la deuda que contrajo el gobierno durante el periodo macrista, fundamentalmente, y las reestructuraciones, las condiciones en las que nos deja, el sometimiento a que nos deja. Cuando nosotros le pagamos al fondo, recuperamos el manejo de la política económica, no podíamos aumentar los sueldos ni las jubilaciones, no, jamás se podría haber hecho ninguna de las cosas que se hicieron durante el kirchnerismo si no se hubiera pagado al fondo. Olvidémonos de haber hecho todas las transformaciones que se hicieron, ni nacionalizar YPF, ni aerolíneas. Entonces, para nosotros el fondo es un condicionante que nos deteriora nuestra capacidad de maniobra en materia económica, en materia soberana, incluso en materia de alianzas internacionales. Esto lo digo por un lado. Estuvimos hablando de esto, pero hay otra parte que quiero que también la tengan en cuenta. Así como el Estado salió en la búsqueda
financiamiento, el sector privado también lo hizo. Claro, ni a mí ni a Juan Pablo, ni que se imaginan un fondo internacional, un gran banco, no nos iban a dar préstamos. Quienes salieron las grandes compañías argentinas, que hoy deben 90.000 millones, así como el Estado se endeudó con el sector privado en 100.000 millones de dólares, las compañías grandes argentinas en 90.000, 85, 90. Con lo cual, este es otro pedazo de la película que tenemos que estar muy atentos. Siempre se habla de la nacionalización de Cavallo de la deuda privada en el año, no sé, 1900. Después de la dictadura fue 1982, 80 por ahí, cuando hubo una gran crisis con la guerra de Malvinas, de balanza de pagos, hubo devaluación y se salió de la tablita de Martínez Dios, que es como la salida de la convertibilidad, lo mismo. Cavallo, como los sectores privados se habían endeudado mucho, nacionalizó la deuda privada. Hoy la deuda privada es altísima. De hecho, este año, una de las cosas por las cuales el Banco Central no pudo comprar tantas reservas es porque tuvo que dárselas a las empresas y se las vende los dólares a 80, porque estamos hablando de que esas transacciones se hacen por el mercado oficial de cambios, que para mí es una cosa que tendría que cambiar, porque si un argentino cualquiera que quiere comprar 200 dólares lo tiene que comprar a 140 y pico, no veo por qué a las grandes compañías como Clarín, como todos los que están en AEA, digamos, o los grandes bancos que tienen deudas financieras, o los grandes bancos extranjeros, pueden sacar divisas del país para pagar deuda privada, que encima no está registrada. O sea, no sabemos qué estamos pagando. Esa declaración jurada de cada deudor. ¿Por qué? Porque en el año 2017, así como se levantó la regulación al ingreso y egreso de capitales del exterior, Sturzenegger eliminó el registro de deudas privadas. Entonces hoy los privados dicen debemos tanto, pero no sabemos a quién se lo deben, y como sabemos sí que hay el equivalente a un PBI en el exterior, esto puede significar entre 300, 400, 200 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. ¿Cómo estamos seguros de que esto no están haciendo lo que nosotros llamamos el back-to-back o el autopréstamo? ¿Cómo sabemos que yo soy una gran compañía que opero todo el tiempo con el exterior, tengo mis filiales, estoy radicada en la Argentina con mis operaciones acá, tengo otras empresas, soy una filial de una casa matriz de cualquier lugar del mundo? ¿Cómo sabemos que no es un autopréstamo? Que la casa matriz no le dio a la Ford, a la Shell, a una minera, a la Baring, un préstamo y después saca divisas al tipo de cambio oficial. Hoy no lo podemos comprobar. Entonces, estemos atentos porque este capítulo de la deuda privada, esto no lo estoy inventando, lo sacó hace 15 días un informe muy preciso el Banco Central de la República Argentina basado en información estadística. Porque Sturzenegger, si quieren después les paso el link, Sturzenegger levantó la obligatoriedad de registro, que era importantísima, porque además si mienten es pasible de aplicación de la ley penal cambiaria, si se descubre que son maniobras para comprar más divisas al tipo de cambio oficial. ¿Y qué hizo? Dejó en la FIP que a voluntad de las empresas se inscriban ahí las deudas, porque ellos declaran las deudas en su balance, obviamente, porque cuanto más deben, menos ganan, y cuanto más ganan, menos pagan. Cuanto más deben, menos ganan, y cuanto menos ganan, menos pagan de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, en la FIP se inscriben, está la estadística, y por eso el Banco Central pudo hacerlo, pero hoy los registros son al solo efecto estadístico, no al efecto del control del movimiento de capitales que tendríamos que tener para evitar estas operaciones tan frecuentes en nuestro mercado financiero y cambiario. Así que bueno, compañeros, la deuda externa es un problema gravísimo. Vamos a tener que pagar esta aventura macrista por muchos, muchos años. Ojalá que podamos encontrar el equilibrio para que las divisas que necesitamos para crecer estén disponibles y que estén ahora, desde pronto, porque las necesitamos por la pandemia, las necesitamos por la pobreza, las necesitamos para poner en marcha el aparato productivo.
y tenemos herramientas y tenemos muchos instrumentos para hacerlo, así que yo en ese sentido creo que si ajustamos algunas cuestiones como estos temas de la deuda privada, y las maniobras especulativas, y con todas las medidas que se tomaron de mayor regulación al mercado al movimiento de capitales, al mercado cambiario, estamos en condiciones de fortalecernos en reservas y empezar a caminar para ponernos de vuelta en marcha, para tener todas las mejoras que todos necesitamos y que el país necesita. Así que gracias y a su disposición para las preguntas. Bueno, Felisa, muchas gracias por la exposición. Estuvimos, bueno, atentamente escuchando todo. Y bueno, o sea, estamos todos muy sensibles bueno, con esto de Maradona, entonces uno se le viene a la cabeza, escuchándote, que lógico lo que decís, que al FMI hay que pagarle, pero bueno, o sea, en la cabeza de Diego Armando diría, no, esto no le paguemos, que se hagan cargo aquellos que nos llevaron a este desastre y que se hagan cargo ellos, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora vamos en un ratito, hay infinidad de preguntas, eso lógico, sin duda da una clara demostración de lo interesante, de lo atrapante que fue la exposición tuya de todo como dijiste al principio, ¿no? Esta etapa oscura de nuestra historia, que es la deuda externa, que uno pensaba que estábamos saliendo con Néstor y Cristina, y bueno, que mejor escucharlo en tus palabras, que vos fuiste uno de los personajes y actores principales con esta negociación, volver ahora y no 10.000, que eso la verdad a mí me pareció buenísimo ese dato que dijiste, que representaba el 33% de las reservas. Fíjate por lo menos, ya, no sé, a los otros compañeros si tuvieron la misma sensación, y ahora estos 50.000 o 57.000, porque en realidad iban a ser 57.000. O sea, después tuvieron la debacle que cayó Macri, y gracias a Dios, y después, bueno, Trump también cayó. O sea, esa operación que querían hacer terminó cayendo, entonces terminó siendo menos, pero bueno, y que representaba más del 150% de esa red. Para mí ese dato es esencial, Felisa, y sumo también a Sergio Chous, a Gabriel Alegre, que son también los coordinadores académicos del curso, para que se vayan sumando también a todas las preguntas. Y por último, a mí me pareció impactante el dato que mencionaste de los 90.000 millones de dólares de pasivos que tienen las empresas, que ya algunas han sido reestructuradas, pero yo la verdad que desconocía que era ese monto, y un poco una reflexión, porque no puedo esperar al final. Yo digo, o sea, esto tiene que saberse. O sea, yo creo que, no sé si damos a conocer, bueno, digo damos, o sea, porque nosotros estamos un poco del lado del gobierno, pero yo creo que el gobierno tendría que dar a conocer todo esto y toda estos números que son realmente escalofriantes, Felisa. Así que bueno, arrancamos, si te parece, no te damos respiro y ya No, arrancamos sí. con las preguntas. No sé, Sergio, si querés, si estás en línea, si querés arrancar, no sé, o arranco yo o Gabriela. Yo, en primer lugar, para seguir con la secuencia, perdón si vamos yendo y viniendo con los temas, Felisa, pero bueno, acá una compañera consulta, para tomar deuda o empréstitos, ¿el gobierno debe cumplir con ciertas condiciones? Es una de las preguntas iniciales. Sí, supuestamente sí. O sea, nosotros cuando el país toma deuda, por ejemplo, vamos a poner los ejemplos más recientes, que es como operan los mercados financieros internacionales. Vamos a suponer que somos Caputo y tenemos que conseguir 1.000 millones de dólares para la Argentina, porque ustedes saben que también esto se vende de esta manera. Ellos son los buenos que pudieron conseguir un montón de fondos para que nuestro país sea sustentable y vengan los brotes verdes y la lluvia de inversiones y bla, bla, bla.
Entonces, vamos a suponer que ahora yo soy la secretaria de Finanzas de la Argentina y me dice alguien, el ministro, bueno, necesitamos 1.000 millones de dólares para reforzar las reservas o para tener tranquilidad. Nosotros con Néstor también emitimos, justamente, después de el pago al fondo, para tener esa tranquilidad, se emitieron bonos, o sea, se emitieron bonos que se iban compensando con la deuda que estábamos pagando, digamos. Se pagaba una parte, se recompraba la deuda, pero siempre con una tendencia, con un plan financiero. Por eso dije al principio, la deuda externa en sí no es buen animal, es para qué la usamos y en qué cantidad, en qué medida, como todo en la vida, ¿no? Entonces, sí hay condiciones. Ninguna deuda, ningún bono se puede emitir si no se presenta, vamos a suponer que lo hacemos en el mercado de Nueva York. Entonces, para, para vender los bonos del gobierno argentino, el gobierno argentino tiene que ir a lo que sería el equivalente a la Comisión Nacional de Valores de la Argentina, que allá se llama SEC, Secretary Exchange, no me acuerdo cómo es, algo así, que es La CNB de Comisión de acá. Valores de ellos, es la que les da la autorización para que después vayan a la bolsa en Wall Street los bonos de Argentina. Bueno, la SEC requiere una serie de criterios que tienen que estar descritos en lo que se llama el prospecto del bono, que es como la descripción del bono. Es como si yo vendo pan, bueno, ¿qué digo? Te has hecho por harina, 4.0, leudante, le puse esto, le puse, bueno, si vendo bonos, si soy un país que vendo bonos, tengo que ir al lugar donde se venden los bonos, que es la SEC, y decirle, señores de la SEC, Argentina quiere vender bonos en la bolsa de Nueva York. Bueno, te dice la SEC, sí, cómo no, tiene que cumplir estos requisitos, tiene que poner cuánto es el PBI de ese país, hacer como una descripción del país en general y después de su situación financiera. Por eso nosotros siempre los chicaneamos a los del macrismo cuando dicen que recibieron en Argentina esta bolsa de la economía del kirchnerismo. En los prospectos que le presentaban a la SEC hablaban de que éramos un país súper sustentable porque no teníamos nivel de endeudamiento, porque generábamos divisas, porque no teníamos... Decían, por ejemplo, que teníamos un déficit fiscal en esos prospectos del 2%, ese es un dato que hay que dar, o del 2,5%, y en la página de Hacienda lo hacían subir a 5 o a 7. O sea, hay que vender el país para que los inversores después compren el bono. Una vez y después, además, esta es toda la parte del país, general, específica de los números económicos y particular del bono. Bueno, está bien, querés vender un bono. ¿Qué dice? ¿Cómo va a ser el bono? Y el bono va a ser en dólares, a 10 años de plazo. El capital lo voy a dividir, lo voy a devolver, si es de 1.000 millones, 100 millones por año. Los intereses van a ser sobresaldos. Voy a pagar no sé, el 10% de interés por año, o el 5%. Entonces, después ese bono sale a la venta en la bolsa y las particulares o los fondos en general, que son los inversores, puede ser mayorista, puede ser minorista, compran el bono y Argentina después lo tiene que pagar. Al año tiene que pagar 100, estábamos en el ejemplo de un bono de 1.000 millones, tiene que pagar los 100 millones del primer año de capital más los intereses del 10% sobre los 1.000. Al año siguiente va a pagar sobre los 900, si era sobre saldos. Y así, esos son los requisitos que tienen los bonos para ser elegibles y poder emitirse en una plaza que no sea la nuestra. Y en la nuestra también hay un montón de requisitos que cumplir. Argentina ha ido por el mundo vendiendo bonos, no es que solamente los vendieron en Nueva York, los vendieron en distintas plazas financieras mundiales para hacerlas más complicadas, digamos. No es que las hacen fáciles. Clarísimo, Felisa. Sí, acá estamos. Ahora estábamos muteados, Sergio y yo, así que ahora ya nos no podíamos expresar nuestro acompañamiento y bueno, nada, así que no sé si quieren, Sergio, preguntar algo, yo después me sumo.
Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, en particular a vos, Felisa. Como siempre, es un placer escucharte y compartir en todos los diagnósticos una visión idéntica a la tuya. Bueno, te transmito alguna pregunta de una compañera que se llama Valeria, que ella nos consulta por este mecanismo de fuga de capitales y consulta si es lo que se busca limitar con la nueva ley. Supongo que se está refiriendo a la que enviaron hace unos días al Congreso para tratar de limitar la toma de deuda indiscriminada, ¿no? Con plena discrecionalidad. De paso, preguntarte si la ves suficiente o crees que tal vez hubiera sido necesario ampliar un poco más. Sí, yo creo que son como dos cosas diferentes, ¿no? En realidad, yo les voy a ser muy sincera porque hablo con economistas todos los días y con muchos. Casi todos del palo nuestro, pero también como he trabajado mucho en el sistema financiero, eh, conozco a muchos operadores, mucha gente que por ahí no tiene la misma visión que nosotros. Y quiero decirles que realmente el problema de la fuga de capitales es un tema para el cual nadie tiene una respuesta muy clara sobre lo que habría que hacer. Yo a partir de esta cuestión de la carta de Cristina, que a mí me impactó mucho esa tercera certeza respecto a la economía bimonetaria y armar un pacto, una especie de mesa donde se discuta la utilización de las divisas en la Argentina, me puse a pensar qué regulaciones, que debería haber un paquete de regulaciones para limitarla. Pero todavía no tengo cerrado ese paquete de limitaciones. Entonces, digo, es un problema complicado, no lo minimicemos, no digamos como Macri, bueno, la inflación se acaba en un minuto porque vengo yo. No, porque la propia Cristina lo dice en la carta, de los gobiernos nuestros también hubo fuga de capitales. Entonces, vayamos esta es una parte. La otra parte, la ley de la sustentabilidad de la deuda, todavía me parece que apunta a que el endeudamiento sea más transparente, que se tomen determinadas características, que tenga determinadas características cuando se tome, que tenga determinados ratios en relación a los parámetros económicos más importantes y que pase por el Congreso. Pero no es, esta es una parte, es para tomar la deuda, pero para prevenir la fuga tenemos que usar otros dispositivos. Eso es lo que yo creo, que para prevenir la fuga hay que usar otros dispositivos que tienen que pasar por una buena regulación y que tienen que pasar además, porque esto de la regulación, no se puede en economía tener todos palos, alguna zanahoria también hay que poner. Entonces, si solamente tenemos palos, que es decir, no compres dólares, si compras para, no sé, $10 te pego en la mano, bueno, ¿qué le damos al ahorrista para que se vaya del dólar a otro lado? Entonces, yo particularmente, y eso lo pongo a discusión, ¿no? Soy una convencida de que las veces en que en la historia reciente, la única vez que fue en los gobiernos kirchneristas, sobre todo al principio, porque después ya Cristina con la crisis subprime y el tema del Fondo Patriótico del 2010 y el 2011 tuvo que poner el cepo, pero desde el 2003 al 2010 fueron 7 años donde la gente no se preocupaba tanto por la fugar, se fugaba, pero en menor medida, y había como una sobreoferta de dólares. Entonces, me parece que si se generan unas condiciones macroeconómicas de cierta estabilidad, que para eso necesitábamos el acuerdo de la deuda, el acuerdo con el fondo, bajar la tasa de interés. Estamos lejos, estamos lejos. Tenemos como varios años para cepo, con esos 3 años de gracia. Tiene que funcionar la economía real mucho, para que la gente, para que las que tienen los divisas en donde sea, en el colchón o en el exterior, las inviertan y las traigan, y haya ofertas de divisas, no solamente las del comercio exterior. Nosotros, por ejemplo, en el 2007 teníamos el problema inverso al que tenemos hoy, nos sobraban los dólares. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad de pesos para el movimiento económico. Hoy tenemos una economía
muy parada. Venía de Macri, nos pasó la pandemia, hasta que ese movimiento, tenemos varios años, no es automático, entonces me parece que para tratar todos los componentes de limitar o minimizar la fuga, hay que tener un marco regulatorio muy preciso, pero al mismo tiempo incentivos al ahorro en moneda local que van a tener que ser muy fuertes para los primeros tiempos y que se van a poder ir bajando en la medida en que la confianza, la estabilidad empieza a circular como una cosa más fácil, más frecuente. No sé si soy clara en esto, es decir, para mí no podemos tener un registro de deudas privadas que solo sea estadístico en la FIP. Tenemos que tener el mismo registro que teníamos nosotros en el Banco Central, y el que no lo cumple, ley penal cambiaria. Haces 2 denuncias, salen en los diarios que tales empresas tienen eso y se dejan de jorobar. Es el efecto de demostración, es así, nos pasó a nosotros, se hizo y cambió. Es una cuestión de ponerle, o sea, no es solamente dictar la norma, de ponerle el pecho a ejecutar estas cosas. Por un lado tenemos que tener eso solo no alcanza, tenemos que recrear la estabilidad macroeconómica, que con la pandemia vamos a empezar a lograrlo, bajar la tasa de interés, bajar la inflación de a poco, despejar el panorama de vencimientos, ya tenemos superávit de cuenta corriente, eso es un golazo. Somos uno de los pocos países del mundo que en este momento tenemos superávit de cuenta corriente. Está bien, ustedes me dirán, lo tenemos así porque no estamos vendiendo dólares, porque está el cepo, porque no hay turismo internacional, porque no estamos pagando la deuda, porque la reestructuramos, porque, bueno, pero lo tenemos. Otros países están más o menos igual y no están en esta situación. Entonces, hay que afirmar eso y generar instrumentos muy agresivos de ahorro en pesos. Vivienda, mucho ahorro para la vivienda, mucho beneficio fiscal que aunque nos cuesten caro, nos sale más barato que estar todo el tiempo, digamos, sometidos a esta inestabilidad e incertidumbre macroeconómica. Clarísimo, Elisa. Acá Héctor consulta cuál sería la propuesta de solución hoy y dice, ¿se puede repetir la experiencia de solución llevada adelante por Néstor? La coyuntura pandémica y la salida de esta crisis mundial puede generar un escenario favorable para una salida al estilo de un plan postguerra. Yo soy absolutamente optimista, es decir, creo que la Argentina tiene cosas a favor que no tiene casi ningún otro país. O sea, tenemos una gran capacidad de superación, de autosuperación por nuestros propios medios. Es decir, Argentina, llegado el caso, no depende, digo, si bien dependemos financieramente porque estamos sometidos por la deuda, y esto hay que decirlo y reconocerlo, sí tenemos la posibilidad de ser autosustentables en cosas que no todos los países del mundo tienen y que son muy graves para depender, o sea, alimentos, por ejemplo. Argentina es sustentable en alimentos. Argentina es autosustentable en energía. Argentina es autosustentable en la gran mayoría de las cuestiones de la salud. O sea, hay insumos críticos que se importan, pero... Y Argentina elige energía y tiene agua. No tenemos necesidad de recurrir a ningún país extranjero para abastecernos de ninguna de esas cosas. Eso solo no alcanza, pero es mucho. Y sí tenemos una capacidad de puesta en marcha de proyectos industriales. Es decir, yo creo que nuestra forma de salir tiene que ser, y esto ya no es la deuda, o sea, con deuda o sin deuda, si Argentina no tiene un proyecto industrial, pero claro, potente, con caminos críticos a transitar, no una generalidad, queremos industria. Casi habría que dibujar en un mapa ese camino como el Google Maps que nos lleva con un autito de aquí para allá. Así tendría que ser. Nosotros, yo siempre digo, exportamos
promedio $300 la tonelada, importamos 1000 y pico, 1200, así nunca vamos a llegar a tener una sobreposibilidad de disponibilidad de divisas. ¿Por qué no le metemos por ese lado? Porque eso entusiasma, eso, y además que no es caprichoso, otra vez también lo digo, porque, a ver, cuando uno habla con los liberales es como que, que uno dice, bueno, la industrialización, y parece como que, no sé, desde el peronismo somos caprichosos, insistimos en la en la industrialización, porque nos gusta las fábricas, y no nos gusta el campo. No es una cuestión de gusto, es una cuestión de que el empleo se genera en la industria. Argentina tiene un territorio enorme, tiene muy baja población, o sea, lo que nosotros llamamos nuestra dotación de factores, que pasa por un territorio enorme, por una poca población, exige un modelo de desarrollo completamente distinto de todos los que hay en otros. Por eso los modelos de desarrollo son tan particulares de cada país. No se pueden trasladar de un país al otro, por esto de que la dotación de recursos es diferente. Entonces, si nosotros queremos a nuestra escasa mano de obra que gane, que la economía pueda tener un salario promedio mucho más alto, no podemos estar pensando que vamos a exportar, ahora que estamos contentos porque la soja llegó a 435 hoy en Chicago. No, si exportamos una tonelada de soja o producimos una tonelada de soja cuyo valor promedio de producción o de exportación es 435, bueno, Japón exporta tecnología cuya tonelada promedio el valor es $100.000 o $80.000. Entonces, compañeros, convengamos que queremos industrializar, porque los salarios que se pagan en el campo para trabajar la soja son la 10ª parte de los que se pueden pagar en la industria más sofisticada que se puede desarrollar en Argentina. O sea, una tonelada, ejemplo, una tonelada de soja, $435. Una tonelada de autos, ¿cuánto? $5.000, $6.000. Y una tonelada de un reactor nuclear que hace INIMBAP, $100.000. Entonces los sueldos van en proporción. Sueldos de los rurales, sueldos de la industria automotriz, sueldos de los que trabajan en la industria del INVAP y científicos y técnicos de ese lugar. Entonces, si nosotros queremos ir recorriendo ese sendero de agregación de valor, que no es caprichoso, que es necesario para lograr vivir mejor y aumentar el nivel de vida de la economía y de la población en su conjunto, solo lo vamos a lograr de esa manera, no hay otra, no hay magia, no hay nada, y para eso tenemos que, bueno, tampoco vamos a hacer de todo, si el mundo no se trata de que vamos a hacer, no sé, desde fósforos hasta baterías, hasta, no, hagamos 10 cosas bien, con mucho valor agregado, que sean el leitmotiv de nuestra, digo, no es que yo sepa cuáles 10, o sea, me animaría a decir algunas, pero habría que checarlo con los sectores. Hay mucho trabajado. Acuérdense cuando Cristina presentó el programa 2020 de industrialización. Hay de todo hecho ya, no hay que empezar nunca de cero, hay que retomar las cosas que hay que poner en marcha cosas muy sencillas quizá, pero que son imprescindibles para lograr generar ese camino que nos va a permitir que todos estos problemas no se vuelvan a repetir, porque ahora nosotros decimos, bueno, nos desendeudamos, otra vez lo mismo, ¿no? Por eso digo que es casi ya hasta aburrido, ¿no? Renegociamos la deuda, los acreedores nos dicen que sí, tratamos todos en incertidumbre, viene el fondo, nos pide cosas, es aburrido ya no tiene gracia, o sea, las primeras veces por lo menos un poco de adrenalina generaba, ahora ya, y todo el sufrimiento que eso significa para nuestros sectores más humildes, vamos saliendo, viene otro gobierno, no, hay que generar esto, por eso me gustó esta cosa de lo que dice Cristina, de generar un espacio que permita hablar de estas cosas y generar un camino crítico para lograrlas, no es solamente, bueno, quiero una Argentina donde todos seamos felices, porque eso no sirve para nada, eso, ¿no? Sino cosas más bien concretas, bueno, queremos hacer minería, Argentina es muy caótica en eso, convengamos que somos muy caóticos. Entonces, 10 quieren hacer minería, 15 no quieren, las provincias se pelean por un proyecto minero y les ofrecen a las mineras
más de lo que pueden para tenerlas en su territorio, compiten entre sí para un proyecto minero que no sirve para nada, no les ponemos regalamos los recursos naturales, tengamos algo, y tampoco digo patear a las inversiones mineras que ya están hechas, porque la otra que tenemos es un día alguien se levanta enojado y no existe más la ley minera, entonces nos hacen juicios en el CIAR y tenemos 20 años o 30 de pagar, no, una nueva ley minera con otras proporcionalidades para los proyectos que empiezan de ahora en adelante, como hacen todos los países cuando quieren cambiar algo. Los que están ya los perdimos. Entonces, yo apostaría a sectores como que están basados en nuestros recursos naturales, pero con industrialización. Yo era ministra y con el gobernador Gioja de San Juan estábamos hablando en ese momento de instalar una refinería de oro para que la Barrick dejara algo en la provincia. No era una inversión descomunal, pero bueno, en vez de ir llevarse el oro, que lo podría dejar ahí, porque ¿para qué queremos nosotros que se lleven el oro? ¿No? Esa nunca la entendí, pero no importa, ya está. Estas son las cosas que yo digo, que hay que ponerse a pensar, bueno, queremos hacer una refinería, no, por ahí ahora el litio es mejor, entonces hagamos una empresa provincial, minera, que se quede con la renta minera, con mucha más proporcionalidad que en la actualidad, sin exprimir a nadie, sin echar a los extranjeros, ni someter a los locales. Digo, me parece como que tenemos todavía que encontrar un punto de equilibrio, saber hacia dónde más queremos dirigirnos, encontrar en los sectores, en las cosas que tenemos. Incluso yo particularmente no soy una anti-soja, o sea, a mí me encanta que tengamos soja. ¿Por qué me gusta? Salvo la cuestión ambiental y de la producción, que puede significar una alteración de la calidad de vida por los insecticidas en las ciudades del interior, eso me parece tremendo, pero creo que produzcamos soja, a eso voy, puede ser el puntapié inicial para que industrialicemos la soja y avancemos en un complejo sojero mucho más eficiente, donde la mitad de lo que se exporta de los granos quede aquí para producirla, para industrializarla, en fin, creo que todo lo que uno mira de las exportaciones nuestras puede ser, tener una vuelta de agregación de valor. O sea, yo estoy más por industrializar las exportaciones, que es como industrializar nuestra producción, que en este momento estoy con esa temática, que por sustituir importaciones, ¿no? El Consejo Agroindustrial, justo ¿qué opinión te merece? No sé si lo analizaste o... Sí, no estoy mucho siguiendo el tema, pero creo que es una iniciativa que va en este sentido, ¿no? En identificar muchas producciones, porque además nuestro país, no sé, nosotros tiramos una piedra y crece algo, no sé qué, pero algo crece, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos en cada rincón, uno viaja, no sé, vas por el sur y ves que, no sé, está la Rosa Mosqueta y la fábrica que está al lado para hacer, ¿cómo se llama? El aceite de Rosa Mosqueta, la esencia de Rosa Mosqueta para la industria cosmética. Bueno, está parada, no funciona, entonces ¿qué hace la gente? Nada, se tira, hace esto, se pierde. En otros lugares del mundo, la lavanda, es lo que uno ve silvestremente en nuestro país, tiene la capacidad de transformarse y ser vendida a varios miles de dólares la tonelada, ¿no? Entonces, siempre me parece como que hay tantas cosas pendientes en eso, que siempre que pensamos en industrializar en la ruralidad, en esto del Consejo Agroindustrial, estamos pensando en las grandes cosas, pero tenemos casi de todo para producir. Ahora está aprobada la ley de producción de cannabis, por ejemplo. Ustedes saben que eso es un rubro industrial poderosísimo. Podría ser una fuente de ingresos importantes para el país.
por todos los aspectos medicinales. Acá tenemos todo para hacerlo, además, los laboratorios, los técnicos, los conocimientos, las facultades. Bueno, digamos cannabis, si no nos gusta la rosa mosqueta o la lavanda, digamos, y en cada lugar lo podemos hacer, o sea, no sigamos pensando, bueno, en el algodón del Chaco, en las manzanas de Neuquén y del Alto Valle, que están los ¿cómo se llaman? Los manzanos y las peras ya viejas por la polillita aquella, sí, somos medio nostálgicos también, siempre queremos que todo siga igual. Entonces uno piensa en una Argentina con un poco de posibilidades de transformación, donde en los lugares del interior se produzca y se industrialice y se exporte con localización en esos lugares, porque eso también trae que estas megaciudades que hemos sabido construir, que están tan rodeadas de los cinturones de pobreza, se vayan alivianando, porque hay oportunidades, porque hay trabajos en otros lugares. En fin, creo que tenemos turismo, no sé, les podría decir 10 sectores fácilmente que son súper fáciles de desarrollar con un poco de impulso. Es más, ni siquiera todos les van a pedir, todos los sectores. Bueno, estoy hablando como si ya hubiera pasado la pandemia, ¿no? Y ya estaríamos todos vacunados y todos los sectores para ponerse en marcha van a pedir rebajas impositivas, no bajar, no pagar las cargas sociales, bueno, entonces que le saquen el impuesto al cheque, que les dejen que lo que pagan del IVA se lo apliquen a ganancias, o sea, van a tratar porque ahora, yo cuando vienen con eso les digo, a ver, ¿cuántos puestos de trabajo se crearon en la época de kirchnerismo? Se crearon 5 millones de puestos de trabajo, ¿no? De empleos, ¿no? Trabajaron, se crearon 5 millones, 4 pongamos, dividido 12 años, ¿cuánto da eso? 5 millones dividido 12, 10, 500, 400.000 puestos de trabajo por año, es mucho, ¿no? ¿Y cuánto se bajaron las cargas sociales? Nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el empresario argentino emplea gente cuando hay demanda, cuando hay producción, cuando gana plata. Ustedes se creen que el tipo va a decir que el empresario que tiene una fábrica, que tiene que tomar 2 personas más porque tiene más ventas, porque está ganando y ve que su mercado se expande, que la competencia está agrandándose, va a decir, no, yo no porque tengo que pagar 5. Esa cosa que nos ponen los medios todo el tiempo de que hay que cambiar los impuestos, es un bolazo para hablar de otra cosa. Cuando yo entré recién hoy, escuché que ustedes hablaban creo que Judito, no sé si Judito o Gabriela estaban hablando del tema de llevar nuestra agenda, ¿no? Nunca es más importante que llevar nuestra agenda en economía y no tener vergüenza de lo que... o sea, yo digo, nosotros tenemos vergüenza de defender lo que defendemos, nosotros tenemos que defender la participación del Estado en la economía, que somos industrialistas, que nuestro proyecto es industrialista, que creemos en el mercado interno como motor de la reactivación económica, en fin, una serie de puntos que no tenemos que creemos en la regulación del movimiento de capitales. Sí, creemos en eso, lo vamos a aplicar siempre que gobernemos, y es una gran manera de gobernar porque es la que crea empleo, porque es la que hace feliz a la gente, porque es donde la gente se puede realizar, progresar, irse de vacaciones. No estamos hablando de, no sé, de comprarse un satélite para irse a la luna, como los millonarios de Estados Unidos que no saben qué hacer. No, estamos hablando de cosas básicas, unas vacaciones, 15 días, una moto, cambiar la casa, agrandarla, arreglarla, tenerla un poco más linda. Entonces, eso se logró durante, el peronismo y los 12 años de Néstor y Cristina. Y no se logró bajándole los impuestos como piden ellos. No saben lo que quieren. Yo les digo, hablo mucho con empresarios. Ustedes no saben lo que quieren. Me gustó lo que les dijo, según los diarios, leí que le dijo Guzmán a los empresarios, si yo les voy a dar a cada uno lo que me vino a pedir, se dan cuenta que son todas incoherencias, él no podría tener, una es contradictoria con otra, porque uno quiere que le cierre tal cosa y el otro que se la abra. Entonces,
Yo lo que les digo es, ustedes no saben lo que quieren. Ustedes tendrían que decir, yo quiero ganar plata, nada más, que es la función de un empresario, invertir, ganar plata, crear empleo. Entonces, pero no digan cómo, no es que van a ganar plata porque les bajemos la carga social, van a ganar plata porque les brindemos una estabilidad macroeconómica que les permita que haya más demanda, que va generando un puesto de trabajo, después otro, eso que llamábamos con Néstor el círculo virtuoso del crecimiento, ¿no? En vez de el círculo vicioso del ajuste permanente, poner en marcha esa rueda que nos va bien a nosotros haciendo eso en la Argentina. Clarísimo, Felisa. Bueno, no sé, Sergio, si en realidad hay un montón de preguntas, pero estamos, no sé cómo estamos con el tiempo. Faltan 15 minutitos. Yo podría hacer una que, Sí, la verdad que, nada, me parece que algunas preguntas apuntaban a cuál es la solución, cómo hacemos, y Felisa es increíble en eso. Solo nos da soluciones, nos llenas de optimismo como pensando que es posible, que la verdad que está muy bien, eso te lo agradezco. Pero también hay algunas preguntas que tienen que ver con la posibilidad de revisar lo que ya fue hecho. Algún compañero o compañera nombra la CONADEP de la deuda. A mí no me gusta usar ese término porque vengo del campo de los derechos humanos y me parece que nada es equiparable al terrorismo de Estado y a los crímenes de la dictadura militar. Pero bueno, a veces los nombres en la Argentina se terminan familiarizando, pero si tendría sentido, por lo menos para prevenir, pensando en el futuro, una revisión de cómo fue contraída. Sabemos que hubo leyes en el Congreso, comisiones dispuestas a la revisión, y si eso sería posible y si de eso podríamos construir alguna normativa que sirva para algo, digamos. Sí. También tendríamos que pensar cómo la responsabilidad judicial de algunos personajes que, como vos bien decías, pasaban de lo privado a lo público de una manera absolutamente no controlada. Y bueno, nada, esa pregunta, si te parece, si es posible la revisión de cómo la deuda fue contraída, si eso sería eficaz de alguna manera para alguna propuesta de modificar cómo es la normativa, y si existe la posibilidad de realmente condenar judicialmente a los responsables de este vaciamiento enorme que hemos sufrido, ¿no? Bueno, yo veo esto que no parecería que la decisión del gobierno nacional, del Poder Ejecutivo, sea la de revisar estas cuestiones. No me parece, por lo que veo, a lo mejor lo están haciendo. El Banco Central hizo su informe sobre la deuda y sobre la fuga de capitales, lo envió a todos lados, ya está publicado en la página del banco, donde habla del grado de concentración que hubo en la fuga, donde habla de suponete, donde dice, no sé, 20 quits compraron el 60% o 50 quits, no me acuerdo los números, pero lo pueden leer, está en la página del Banco Central, el informe de deuda de hace 3-4 meses. La bicameral de la deuda externa, que es una comisión que está en órbita del Congreso de la Nación, integrada por diputados y por senadores, y que está presidida por José Mayans, hizo una solicitud o sea, tuvo una sesión bastante tumultuosa, diría yo, donde se decidió investigar la deuda externa contraída por el gobierno de Macri, los bancos que participaron, porque acá también los bancos eran siempre los mismos, los amigos de ellos, que son lo que se llaman los bancos colocadores de la deuda, ¿no? Los que cobran las comisiones que hablábamos hoy, los brokers, estos son realmente que tienen que investigarse, los estudios jurídicos que preparan estos prospectos que después, que son los que venden los bonos. Y la comisión bicameral, finalmente, como tenemos mayoría, determinó investigar, que se opusieron todos los de Juntos por el Cambio, todos, incluido Lustó, que es tan progresista supuestamente. Entonces, ahí hay una punta desde donde se puede trabajar. Y por otro lado,
hay un pedido desde esa comisión al Banco Central de la República Argentina para que informe una serie de cuestiones para para precisar algunas cuestiones más en detalle de las que salen en ese informe. Tomando ese informe se le piden más datos. Y que esa información ya está, yo no sé si no llegó ya al Congreso, y que hay que seguir adelante con esta investigación, porque a mí me parece que una de las formas en que se disuaden las conductas es cuando se ven que hay consecuencias, ¿no es cierto? Es decir, una manera de ver que hay consecuencias para este tipo de endeudamientos es que haya algún juicio, castigo a estos responsables. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Como no puedo, yo tengo así como un gen del optimismo siempre. Nosotros, o sea, y bueno, a mí me gusta ser optimista, porque ya lo es como una decisión personal, ¿viste? Si no vivo deprimida, si no nos deprimimos mucho. Yo, cuando era chico, cuando todo, bueno, la gente de mi edad, yo estoy por cumplir 70 años, o sea que la gente de mi edad, de mi generación, creció de golpe de Estado en golpe de Estado, ¿no? Y mis hijos, por suerte, nacieron con democracia y hoy siguen viviendo en democracia. Si en 50, 60, 70 años pudimos dar vuelta a eso, en parte también tuvo que ver por la lucha de los movimientos de derechos humanos, creo yo, algo tuvieron que ver, ¿no? Y que hayan reclamado memoria, verdad y justicia por 30 años hasta que llegó un gobierno que los escuchó y hizo propia esas consignas. Y la verdad es que no es menor que en los últimos, no sé, desde el 76 hasta ahora, ¿cuántos años pasaron? 40 y algo, ya tengamos democracia, ¿no? No es menor. Y siempre decíamos, bueno, que la derecha se deje de dar golpes y que se organice en un partido político. Bueno, ahora nuestros deseos se hicieron realidad. Yo me acuerdo en esos años de la dictadura, ¿no? En esos años duros, siempre que esa cosa de que cuando no les gustaban los gobiernos populares iban a golpear la puerta de los cuarteles, los más jóvenes habrán escuchado esa frase. Me parece como y decíamos, bueno, ¿por qué no se crean un partido político? Ahora lo tenemos, ahora tenemos que sufrirlo, y tendremos que convivir. Yo creo que un gran desafío para nuestro camino hacia el futuro es convivir con ellos, o sea, ser fuertes nosotros en nuestras convicciones y no bajarnos de ellas, pero negociar procesos, negociar caminos, negociar algunas cuestiones, porque si no, siempre vamos a estar en los bandazos, ¿no? Y tenemos la suerte de poder pensar en esto, porque otros países de la región han abandonado su proyecto nacional hace años, hace muchísimos años. Las derechas, los proyectos neoliberales se impusieron en esos países y los pueblos hoy están despertando, pero desde mucho más atrás de lo que nosotros, con todas nuestras desgracias, con todos nuestros problemas, nuestra pobreza, lo que hemos decaído desde los 70 hasta acá en nivel de vida, con todo esto, si uno mira Latinoamérica, por ahí un ejemplo que me contradice es Uruguay, que creo que tiene otra posibilidad, pero pensaba en Chile, pensaba en Ecuador, en Perú, en Colombia. Bolivia. ¿Quién? Bolivia, bueno, lo que pasó. Y Bolivia, claro, que han podido, no, en Bolivia está la disputa como acá, o sea, lo que iba es que a esos países no hay disputa, pero no hay disputa de proyecto, porque ganaron los malos, o sea, los liberales, las derechas. En Chile, hasta hace un año, nadie se atrevía a discutir los proyectos de la derecha, es decir, la universidad paga, las AFP, no se puede tocar la plata, pone plata siempre al pobre, no hay vivienda, no hay esto, no hay nada. En Ecuador no se podía, hasta que vino Rafael Correa, y eso deja secuelas. Lo de Evo es increíble, es decir, lo de Evo, que al año de un golpe blando, pero golpe al fin, una ruptura del orden institucional tan fuerte, al año se recuperó.
y si se recuperó Bolivia y estamos nosotros y podemos ir armando de vuelta alguna cosa para que mejore, creo que hemos logrado mucho avance en ese sentido. En Argentina hay disputa con la derecha porque tenemos un proyecto nacional y popular muy fuerte, y eso va a seguir existiendo. No digo que nosotros cedamos que nos tuerzan el brazo, de ninguna manera, firmes en nuestras posiciones, pero negociando para que también podamos lograr algún equilibrio de convivencia. Nuestra derecha es tremendamente cruel, ya lo han demostrado en la dictadura, por si faltaba algo de demostrarlo, pero lo han demostrado, bueno, lo hemos visto siempre, pero en algún punto ellos pueden tener cierta aptitud para ganar una elección en Argentina, pero no pueden gobernarla, no la han podido gobernar, la prueba es el gobierno de Macri, ¿no? Entonces quizá también van a tener que sentarse en alguna negociación para que podamos, aunque sea, acordar algunas cuestiones básicas. Y en eso soy optimista, en que dejamos de tener golpes de Estado, en que ahora nos toca el tiempo de generar una convivencia a partir de un orden democrático que esperemos que se mantenga, y que si bien intentan vaciarle todo el tiempo de contenido, en Argentina estamos nosotros para que se vuelva a llenar de contenido siempre, ¿no? Bueno, Juan Pablo, creo que estamos llegando, ¿no? Sí, estamos escuchando a Felisa mucho tiempo más, pero estamos llegando al final de la clase. Sí. Yo quería solo compartir algunas de las cosas que están diciendo. Brillante exposición, qué bueno verte, Felisa, muy buena exposición, Felisa, muy clara, muchas gracias. Nada, la verdad que muchísimas gracias, Felisa, clarísima y con esperanzas. Es un lujo escucharte, tan sólida y tan optimista. Sí. La verdad que son muchísimos los comentarios de agradecimiento, así que yo solo contarle, ahora te dejo, Juan Pablo, que al final vamos a abrir las cámaras para que todos nos saludemos durante un minutito. Sí. Y te dejo, Juan Pablo. Sí, es verdad, sí, son infinitos los mensajes de agradecimiento a los que obviamente nos sumamos todos nosotros. Felisa, la verdad fue muy lindo, muy cálido tu mensaje, no solamente de lo técnico y de lo político, donde fuiste muy clara en eso, y la conclusión que yo saco, como vos decís, que la derecha se armó en un partido, y bueno, nosotros tenemos que seguir entre todos, ¿no es cierto?, unidos, sobre todo más que nunca ahora, en este momento tan difícil, para no permitir, como dijo nuestra querida Cristina, el neoliberalismo nunca más en nuestro país, ¿no? Exacto. Totalmente. Bueno, Felisa, Sergio, si quieres también sumarte saludos, agradecerte y muchas gracias por todo. Y bueno, lo mismo, compartir las palabras, Felisa, la verdad que un poco le pone un broche de oro, ¿no?, al curso. Todavía falta un encuentro más, pero cierra un poco la componente más técnica del curso, y la verdad que han sido encuentros maravillosos, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político también, ¿no? Porque al fin y al cabo a todo lo que nos queda es una reflexión de un diagnóstico por un lado, y después de cuáles son los desafíos hacia adelante, ¿no? Que es lo que más nos inquieta a todas y a todos. Así que agradecerte por la clase de hoy. Bueno, muchas gracias, compañeros, nos saludamos. Mari, ahí estamos. Inmensamente gracias. Muy bueno verte siempre. La verdad que la claridad es mucha de las... Gracias. Este año se termina y vamos a... Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Compañero. Muchísimas gracias, Felisa, un lujo. Un gusto compartir con ustedes. Un placer. Muchas gracias. Excelente exposición, muchas gracias. Gracias, Felisa. Gracias, Felisa. Gracias, compañera. Gracias, Patria. En México escribió la página más extraordinaria, pero todas las del libro de